Hola, estamos en ChronoWatch con sus fundadores, Manel Ruiz y Pere Bordás, que nos explicarán un poco la historia de la empresa, cómo evolucionan y qué es lo que hacen. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué es ChronoWatch? ¿Cómo empieza ChronoWatch? Pues mira, ChronoWatch empieza en 1998. Yo estoy trabajando en The Watch Gallery y Javier Pomar contacta con nosotros, es decir, fundamos... Javier Pomar es el importador en su momento de Breitling. De Breitling, sí. Eso es. Y contacta con nosotros para poder trabajar para Breitling en Barcelona, en un principio. ChronoWatch se funda en un principio para trabajar para Breitling. Ahora, actualmente, bueno, después de muchos años ligados a Breitling, incorporamos otras marcas como Oris, Hermès y una serie de marcas con las que trabajamos. Y bueno, hoy día estamos abiertos a trabajar con cualquier marca. No tenemos una relación exclusiva con Breitling, sino que somos un taller multimarca. Es decir, ya no sois Breitling, que originalmente sí era básicamente, o la gente os conoce, la que os conoce como servicio técnico de Breitling, pero ya no sois servicio técnico de Breitling exclusivo, por lo menos, porque sí seguís trabajando con ellos. Seguimos trabajando con ellos, con otras condiciones, pero somos servicio en España, tanto con Breitling, Oris, Girard-Perregaux, Maurice Lacroix, Hermès y todo tipo de marcas que hay en el mercado, pero ya de estas son las oficiales. Actualmente la diferencia que tenemos respecto a Breitling, que es lo que más le inquieta a todo el mundo, es que antiguamente éramos el servicio oficial y actualmente somos un servicio autorizado. La diferencia es importante, antes hacíamos garantías, etcétera, y este trabajo ahora se hace directamente en los talleres de Breitling en Francia. El que seáis autorizado significa que tenéis acceso a las fornituras, porque hay mucha historia con el tema de las fornituras, si se puede tener o no se puede tener. O sea, vosotros tenéis acceso a fornitura de Breitling. Tenemos acceso a la fornitura de Breitling, a los relojes que estamos autorizados a reparar. Hay niveles. Hay niveles. Por ejemplo, ahora la manufactura se hace solo en Francia. Entonces no tenemos acceso a la fornitura. Cuando decís manufactura os referís a piezas que no sean módulos de cuarzo y que no sean, digamos, máquinas, por decirlo así, genéricas. Genéricas tipo ETA o tipo Selita, si es el caso. Exacto, ETA, Selita, todo esto no hay problema. Cuarzos, excepto el B50, B55, que sería manufactura, que también va a Francia. Para el resto de cuarzos tenemos de todo. Sí, acceso a todo tipo de fornitura. ¿Por qué en algunos servicios técnicos no se hace lo que pide el cliente? Y quiero decir con esto, solo cámbiame la pila. Y mucha gente se queja de por qué no solo le cambian la pila, sino que le piden le obligan o le solicitan hacer un mantenimiento mucho más amplio que eso. Bien, esto no es, directamente no es así. O sea, esto es un concepto bastante erróneo que tiene el público en general. Nosotros lo que recomendamos cuando hacemos una intervención de un reloj es lo que propiamente dice el manual. Es decir, las tarifas que conoce el público son tarifas para mantener el reloj. Me explico. O sea, lo que recibimos aquí normalmente son relojes averiados y realmente las tarifas que se ofrecen en Internet, todas aquellas que son públicas y los trabajos que se ofrecen son para hacer el mantenimiento correcto para alargar la vida del reloj. Ese es el principal error que tiene el público en general. Pero no es cierto que no queramos hacer trabajos en concreto. Nosotros podemos hacer un cambio de corona, un cambio de display, un trabajo parcial. Lo que pasa es que el público va a entender que no se puede garantizar sin manipular. El reloj es una pieza muy compleja. Aquí podéis ver lo que sería un cronómetro completamente desguazado, caja, todo lo que se realiza en un servicio completo, omitiendo el pulido, etcétera, todo el trabajo que se hace en general. Es decir, es el mejor trabajo que se puede hacer para mantener la propiedad de lo que cuando un cliente compra un reloj, la mejor manera de proteger la inversión que ha hecho. Pero sí, efectivamente, podemos realizar cualquier tipo de trabajo. Es decir, cámbiame solo la pila y no me hagas mantenimiento de juntas, por ejemplo, que a ver,
personalmente tengo mi opinión al respecto de eso, pero hay gente que se queja de que no le cambian solo la pila, sino que le exigen hacer el resto. Sí, ¿Cuál sería la explicación al respecto? Es decir, ¿se puede hacer lo que pide el cliente? Se puede hacer, lo único que claro, con la salvedad que necesitaríamos también por parte del cliente que nos firme que solo quiere esa operación. Pero luego nos encontramos, o nos habíamos encontrado años atrás, de realizar esta operación y que al cabo de 2 meses o después del verano, es que me ha entrado agua al reloj, es que ya te avisamos que las características de tu reloj, cuando tú lo compraste, es hermético 100 metros, pero claro, eso no es eterno, las juntas se estropean, el calor, el frío, los jabones, 1000 cosas se estropean y acaba entrando agua. Necesitamos explicarle eso al cliente, hacérselo llegar, que lo entienda. Si no es así, ¿quiere usted el cambio de batería? Solo el cambio de batería, ningún problema. Por favor, nos firma aquí, conforme, solo le realizaremos esto porque usted nos lo está pidiendo. Y entonces ya está. Se puede hacer. Se puede hacer, pues eso es importante porque entonces, digamos, de alguna forma evita o hace que no solamente los mal llamados relojeros de barrio pueden hacer esa función, que son tan dignos como cualquier otro relojero, sí, por supuesto, pero simplemente no están atados a los procesos o a los protocolos de las marcas. Hablamos de hermetismo para las pilas y parecería hasta cierto punto lógico, pero bueno, yo creo que es bueno que se sepa o que pueda explicar un profesional por qué es importante realizar el hermetismo a un reloj, aunque caiga por su peso. Bien, cada reloj mantiene una serie de propiedades, o sea, lo compramos con unas propiedades concretas, en este caso definidas en metros, atmósferas, etc. ¿Cuál es la importancia de realizar el servicio? A veces te dicen, mucha gente lo malinterpreta y dice, es que no lo presurizan bien, o una serie de adjetivos que utilizan que no tienen nada que ver con el trabajo que se hace realmente. La caja se compone de una serie de elementos que normalmente se cierra por juntas, es decir, la cantidad de metros o atmósferas se medirá en la calidad del material, pero todo ese material unido a la caja lo hace mediante juntas. Si estas juntas que se deterioran con el tiempo, con los agentes atmosféricos, con los productos químicos, etc., no tenemos la precaución de cambiarlas en el tiempo prudente que dice el fabricante que hay que cambiarlas, lógicamente el reloj, por mejores características que tenga, perderá la hermeticidad. Por eso es tan importante, normalmente siguiendo las recomendaciones de los fabricantes, cada 2 años hacer un servicio que nosotros llamamos de mantenimiento, y en el caso de los relojes de batería se cambia la batería, se cambian las juntas, y en el caso de los relojes mecánicos revisar el escape y cambiar todas las juntas que hacen estanco el reloj. 2 años sería el plazo en el que se puede garantizar la durabilidad de esas juntas, digamos, que suelen ser, a ver, no diré goma, que a lo mejor es caucho. O sea, no más de 2 años. Se podría llegar a estirar un poco más, también depende del uso. En un crono, por ejemplo, que estás todo el día, que se pase el día jugando con los pulsadores, eso sufren mucho esas juntas, pero entre 2-3 años se podría llegar. Piensa que hay relojes que la batería ya dura más de 2 años, o sea que hasta 3 años... O sea, se podría digamos, asociar a la duración de la batería. Sí. Bien, y hablando digamos, de reparaciones, hablando de Breitling y de la época que habéis sido el servicio técnico oficial y ahora sois autorizado, entiendo que viene dado por el cambio de propiedad de la propia Breitling. Ya sabemos que pasó hace un tiempo a CVC, que es un fondo de inversión, que ya no son relojeros, sino que son inversores. Vosotros habéis tenido, lo que se suele decir habitualmente, que buscaros la vida. Entonces, sé que habéis entrado en un programa que me gustaría que explicarais un poquito, más que nada porque no baja vuestra categoría, sino que yo diría que se refuerza porque estáis tocando hasta más marcas. ¿Cuál sería esa nueva etapa o ese nuevo, yo no diré socio, sino de asociación, en todo caso, de reparadores? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Bueno, esto es un programa, realmente son unos colaboradores que conocemos hace mucho tiempo porque eran directivos de la etapa de Breitling con Teddy Snyder, del Breitling que nosotros hemos trabajado y conocido durante tanto tiempo, y han montado una plataforma en Suiza que se llama SAP Insight, y han creado un programa que se llama SAM. El programa en sí es de gestión y de trabajo interno, te ayuda mucho
a economizar tiempos en el trabajo, a usar recursos en parcelas concretas. Y por lo que refiere a las marcas, esta plataforma se crea para que marcas necesitadas en servicios externos, que ahora hay mucha venta, se produce por internet, y las marcas necesitan talleres externos en otros países que puedan dar el servicio. Entonces SAP Insight lo que hace es ligar las marcas con los talleres. Nosotros hemos firmado con ellos como taller en España, y bien, si a día de hoy todavía no hemos establecido contacto con ninguna marca, sí que estamos en conversaciones con algunas y en conversación directa. O sea, que se ofrece prácticamente un protocolo de funcionamiento estandarizado para que las marcas puedan, digamos, validarlo y que vosotros podáis dar los servicios a esas distintas marcas. Sí, desde SAP Insight tuvimos aquí a las personas que trabajan allí. Uno de ellos es un técnico, que es el que nos validó tanto talleres, maquinaria, los relojeros, los pulidores, y para dar validez de cara a las marcas con las que en el futuro estamos negociando, una seguridad, ¿no? Conforme todo está correcto y que todo está como lo quieren ellos desde Suiza. Bien. Acabas de decir una cosa que creo que es importante también, que has hablado de pulir, los pulidores. Sí. A ver, mucha gente cree que pulir es pasar el reloj por una muela o por un cepillo. Yo creo que es importante detenerse un poco en esto, porque se requieren no solo maquinaria, sino personas específicas que sepan hacer eso. Sí, el trabajo de pulido es un trabajo muy importante, es la imagen del reloj que entregamos. Cuando entregamos un reloj al cliente, el primer mérito lo tienen los pulidores, que es la imagen del reloj al momento de recibirlo. Y para no deformar el reloj se necesitan conocimientos importantes para realizar el pulido. En ChronoWatch prácticamente todos los relojes se pulen como servicio mínimo, que es gratuito. En las intervenciones hay lo que llamamos un avivash, un adecentado de la pieza, y en marcas más representativas o a solicitud del propio cliente prácticamente se llegan a restaurar las piezas. Todos tienen formación en las diferentes marcas, y bueno, ahora justo nos coges en este momento que uno de los pulidores, Víctor, hará la asistencia al BOSTEP, la mejor escuela al respecto, tanto relojería como pulidores, en Suiza, y va a hacer una formación de lapidado, que sería el aspecto más definitivo, y que es el que, cuando la primera pregunta inquietante de todos los clientes es los ángulos, de no manipular los ángulos, y este trabajo en el lapidado es justamente para esto. No sé si es el caso, pero a lo mejor sí. No hemos comentado al principio vuestros orígenes, digamos, profesionales, que sois estudiantes de la Marseille. La Marseille es la única escuela de relojería que hay en España, que tendrá, bueno, yo por lo que he escuchado, pues es mejorable en cuanto a su currículum, porque podría incidir más en relojería, pero vosotros venís de allí. Formación, digamos, posterior que hayáis tenido aparte, pero ¿seguís teniendo vínculos con la Marseille? Es decir, ¿cómo os proveéis, entiendo yo, de nuevos relojeros, no sé si de pulidores? ¿Pasáis por la Marseille o se reclutáis en la Marseille? Cogemos gente de la Marseille, tenemos algún estudiante en prácticas, porque si no acaban las prácticas en un sitio externo a lo que es la escuela, no obtienen el título. Con lo cual, cada año pues acostumbramos a tener por lo menos uno, que haga los meses que necesitan, que me parece que son unos 4 o 5 meses. ¿Eso sirve un poco como selección de personal, por decirlo de alguna forma? Eso nos ha servido siempre como selección de personal. Tenemos ahora, por ejemplo, aquí a un compañero que la acabó en la Marseille, estuvo haciendo prácticas y después pues ya lleva unos cuantos años con nosotros. Ha habido otros que luego han marchado, incluso tenemos gente que está ahora trabajando en Patek ya desde hace años, bueno, y en otros lugares, en
Zaragoza, bueno, en fin. Pero siempre hemos tenido gente muy ligados a la Merced, porque bueno, ya desde los profesores que teníamos nosotros, hace ya 40 años, ¿no, Manel? Sí, prácticamente. prácticamente. Sí, sí. Era distinto por eso, entonces eran 5 años de estudios, ahora se han reducido un poquito. Ya. Esa es otra, o sea, reducirse un poquito porque, bueno, ya conocemos todos la historia de la relojería y los altibajos que ha tenido, por ejemplo, el tema del cuarzo, que ahora el peligro serían los smartwatches, ese tipo de cosas, y sobre todo que la juventud no parece muy interesada en la relojería mecánica. ¿Cómo veis vosotros el futuro? O sea, el futuro de vuestro trabajo. Ya sé que dentro de nada o dentro de algo os vais a jubilar y la importancia es relativa, pero bueno, ¿qué futuro le veis a la relojería mecánica? Bueno, la verdad es que la relojería mecánica en alta gama, porque hay que diferenciar muy bien lo que es el reloj del uso diario y a los que somos amantes de la relojería, y podemos llamar, bueno, mal llamada, porque no todos exactamente tienen por qué ser de alta gama, no hay reloj mecánico que no tiene que ser de esos precios, y bueno, es el mundo que nos apasiona de la relojería, ¿no? Un reloj que te regalan con las magdalenas propiamente dicho, seguramente, igual que la telefonía, da mejor la hora, ¿no? Igual que los relojes radiocontrolados, pero el valor en sí de una pieza mecánica para nosotros que no somos amantes es incalculable. Es incalculable. No hay efectivamente muchos estudiantes, pero bueno, sí que para lo que va quedando de relojería, yo creo que lo vamos cubriendo. Cierto que nosotros estudiábamos 5 años, la formación actualmente son 2, pero una vez iniciado en el mundo de la relojería, bueno, casi siempre somos capaces de controlar los que realmente tienen pasión y son los que avanzan, y bueno, vamos cubriendo las necesidades actualmente. Bueno, yo creo que esto ha sido una pincelada de lo que es Chronowatch, lo que sabe hacer, hasta dónde llega, que no es poco, y creo que en el futuro podremos tener más conversaciones de este tipo para dar a conocer más lo que hace y de dónde vamos a llegar. Seguro que Muchas gracias, Antonio. Encantados. Gracias.